Desde el inicio de semana hemos ido dando pasos extremos en el ámbito de la política y de manera especial en el Partido de la Liberación Dominicana. Ayer ya se produjo un altercado en el que los diputados que siguen al presidente Leonel Fernández en la Cámara de Diputados se opusieron a proyectos de leyes presentados por el gobierno del presidente Danilo Medina y se produjo una discusión agria de tú a tú entre Lucía Medina y el diputado Henry Merán, ambos de San Juan de la Maguana y del Partido de la Liberación Dominicana. Pero además ayer se produjo también un comunicado, se dio a conocer, de la Embajada de los Estados Unidos diciendo que no había ocurrido ninguna reunión entre el presidente de la República, Danilo Medina, y un representante de la Embajada de los Estados Unidos. Robert Copley, ministro consejero. El señor Robert Copley, ministro consejero. Inmediatamente, en horas de la noche, el señor Jaime Bailey dijo que este desmentido era razonable porque él desde un principio dijo que la reunión se había producido de manera secreta. Que era en secreto, sí. Es más, ofreció un dato adicional. Dijo que el señor Robert Copley se está siendo enviado a Paraguay como jefe de misión en el Paraguay y que él tiene datos que son datos procedentes de fuentes de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos y reiteró sus denuncias. Yo creo que estos temas están yendo cada vez en una especie de escalera hacia arriba, cada vez colocándose en una posición más extrema. Y la situación de ayer, en el que hubo algunos legisladores que dijeron que prácticamente lo que había ocurrido es que el bloque de diputados leonelistas se había declarado independiente y que esto debe ser llevado al comité político del Partido de la Liberación Dominicana. No tanto como independiente ese grupo que sigue al expresidente Leonel Fernández, pero sí algunos de ellos hablaron de que ellos están en rebeldía, o sea que están rebelados contra el gobierno, contra el Ejecutivo, que está en manos del presidente Danilo Medina. Ellos entienden que el gobierno es el responsable de lo que ellos denominan una campaña sucia contra Leonel Fernández, a propósito de lo que ha estado denunciando Jaime Bailey desde Miami, que ha reiterado y dice que tiene las pruebas. Y ha dicho incluso que se van a comprobar muchas de las cosas que él ha denunciado cuando la DEA intervenga aquí en búsqueda de algunos de los personajes que él ha mencionado. Sí, él dijo que Danilo Medina había dado su aprobación a la intervención y a las acciones de la DEA persiguiendo a personas procedentes de Venezuela que habían hecho inversiones inmobiliarias en proyectos turísticos de República Dominicana. Gente que, según Bailey, ha colaborado dando grandes sumas de dinero a Leonel Fernández. Él ha reiterado que entre 4 y 5 millones de dólares aproximadamente. Hay dos cosas interesantes a resaltar. Lo primero es, si la gente de Leonel Fernández, y ahora, según dijo ese comunicado de la embajada, han dicho en ambos casos que no se produjo tal reunión entre el señor Robert Copley y el presidente Medina, ¿no parece un tanto extraño que aquí la presidencia de la República, sino el propio presidente Danilo Medina, no hayan desmentido entonces ese dato que dio Jaime Bailey? Si no lo desmienten es porque tiene algo de asidero. Entonces, como dice Jaime Bailey, dice, bueno, como es secreto, ninguna de las partes va a ratificarlo. Pero en este caso una de las partes. La Embajada de Estados Unidos. Pero digo que el propio gobierno dominicano, si lo quieren involucrar en algo que es algo delicado, si no hubiese ocurrido nada, dice, no, esa reunión no se produjo. Bueno, como la denuncia se produce en un medio de comunicación en Estados Unidos, es la embajada la que está tomando la decisión de hacer un desmentido. Ahora, toma en cuenta lo siguiente, el último párrafo del comunicado de la embajada
de Estados Unidos. Se refiere a lo que puede dañar la democracia y el ambiente de negocios. Sí, y habla de que República Dominicana para los Estados Unidos es un país amigo, importante, que ellos entienden que debe defenderse el sistema democrático, las elecciones libres, la defensa de la Constitución de la República y otro... No, lo de la Constitución lo ponen en un párrafo anterior donde se refieren a la corrupción, que ellos dicen de las cosas que podrían dañar la democracia. Lo que llama la atención es, porque, o sea, me llama a mí poderosamente la atención que desde la presidencia no hubiesen dementido ya ese dato de que hubo esa reunión. Lo hace una de las partes, que es la embajada norteamericana. Entonces, ¿qué lectura uno le puede dar? O bien es cierto lo que dijo Bailey y por la razón que él dice no se comunicó porque es secreto, o bien si tal cosa no se produjo, como dice la encargada de prensa de la embajada de Estados Unidos en Santo Domingo, entonces habría algún interés, tiene uno que preguntarse, en la presidencia dominicana de dejar que eso corriera sin desmentirlo. Mira, yo creo que la posición del gobierno dominicano es dejar que estas cosas corran, porque el equipo de Leonel Fernández produjo una rueda de prensa diciendo que sectores del gobierno acusó al gobierno, sí, eran los responsables de esta campaña. Y hasta ahora el gobierno tampoco ha respondido a esa imputación, que es de un sector interno vinculado al partido, es decir, de la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana, y ha dado el silencio por respuesta. Yo creo que de alguna manera, mira qué cosa, el grupo de Leonel Fernández, sin proponérselo, porque han puesto personas a denostar a Jaime Bailey, a insultarlo y a decir de todo, ellos propiamente no quieren mencionar su nombre en la rueda de prensa formal, sí, pero sin proponérselo, están exonerando incluso al propio Bailey de lo que ellos dicen que es una campaña sucia, porque todo el tiempo lo que ellos han dicho aquí es que eso es algo auspiciado por el gobierno de Danilo Medina. Por vía de consecuencias, entonces Jaime Bailey viene siendo no la parte principal en esto, según ellos. Y como ellos consideran que eso es auspiciado por sectores del gobierno, una respuesta que le están dando al gobierno es no votar por ninguno de los proyectos en el Congreso Nacional que presente el gobierno. Sobre todo dominicano. En la Cámara de Diputados, en donde hay una presencia numéricamente importante de leonelistas, son 30 y tantos, y entonces ellos tienen esa actitud. De hecho, conversé con uno de los legisladores leonelistas y me dijo que ellos están dispuestos en un momento dado, hasta si es posible, encadenarse en el Congreso, qué sé yo. ¿Para evitar la reforma en forma de protesta, no sé si la reforma de la Constitución, en forma de protesta, boicotear. Ya el presidente de la Cámara de Diputados, Radamés Camacho, profesor Camacho, ayer habló y lamentó un poco esas cosas y dijo nada, que estaba convocando de nuevo para hoy la Cámara. Hoy no sesionan los diputados, pero él convocó de nuevo porque dice que hay cosas importantes que deben de ser conocidas. Bueno, esto va a tener, por supuesto, consecuencias, porque ese enfrentamiento entre Henry Merán y Lucía Medina, hermana de Danilo Medina, con acusaciones directas, incluyó el nombre del presidente de la República. Henry Merán dijo: yo ni te temo a ti ni le temo a tu hermano. Sí. Así dijo. Eso no sé si eso lo dice porque él entiende que podría tener consecuencias el pelearse con la hermana del presidente o con el presidente de la República. Pero evidentemente él está airado en la respuesta que produce a ella y dice que ella fue arrastrada por el Estado. Porque ella le dice, tú estás aquí por mí. Por mí. Y ya lo había dicho antes, temprano, en el matinal de Telemicro, que la entrevistaron, ya dijo, no hay gente que está hablando y criticando el arrastre, pero yo lo arrastré, a gente de mi provincia y otros que están, que eso fue como a Félix Bautista, están ahí porque yo le aporté muchos votos. Cuando ella habla del arrastre, se refiere a los votos que le aportó. Los diputados le aportan a los senadores y también a otros diputados. Pero en este caso él es diputado, no senador. Sí, no, pero ella se refirió a las dos instancias, y si uno escucha bien el comentario. Entonces, yo creo que es un error de Merán. Siempre se ha dicho que los hombres adultos ni se pelean con personas en tercera edad o ancianas, ni se pelean con niños o niñas, ni con mujeres.
porque te ven que tú eres el más fuerte. Por cierto, que él es una persona alta, mucho más alta que ella, y se puede ver casi como que él está tratando de intimidarla. Y además, no sé si eso le va a caer muy bien al presidente Medina, porque se trata de su hermanita, de su hermana. Bueno, pero hermana o no, aquí lo que hay es que a una Cámara Legislativa, a un Congreso, ha sido llevado una disputa política interna de un partido en una situación prácticamente extrema. No, eso es lo menos institucional Eso que hay. no es institucional para nada, dice mucho del Congreso, de los congresistas. De los PLDistas. Y además de privilegiar los temas internos que discuten en los organismos de su partido. Que no son de Estado. En una actividad del Congreso. Por eso es un error que los diputados que siguen a Leonel hayan decidido abstenerse de aprobar cualquier proyecto que envíe la presidencia. Es una especie de rebelión interna. Porque eso va a tener consecuencias adicionales en el sentido de que el gobierno va a tomar medidas, y creo que el gobierno tiene más recursos para tomar medidas contra algunos de los seguidores de Leonel Fernández, que, como ha dicho Jaime Bailey, bueno, en las próximas semanas pueden verse cosas complicadas. Bueno, sí, eso es muy feo. Hay que recordar que don Juan Bosch, fundador del PLD, uno de los fundadores del PRD, criticaba mucho los gobiernos de Balaguer y luego los del PRD, porque él decía que ellos llevaban asuntos partidarios y de pelea de grupos a las instituciones. Recuerdo cuando, hace muchos años, Balaguer reunió a un grupo reformista y ahí anunció la expulsión. Ya él había renunciado, pero él quería humillarlo, de Francisco Augusto Lora, en pleno palacio. Y la gente aplaudió y hubo un meeting. Y luego igual, una vez que hubo como una movilización de apoyo al gobierno de Salvador Jorge Blanco y fueron a los jardines del palacio, Juan Bosch criticaba todo eso y decía que eso era una barbaridad, que eso era un tigueraje en la política. Pues su gente está haciendo lo mismo. Claro, muy bien. No, Tenemos que hacer una pausa, Gustavo. En un momento retornamos. Paula Rainieri, la presidenta de Azonahores, la Asociación Dominicana de Hoteles y Restaurantes, produjo ayer declaraciones en una conversación con ejecutivos de medios de comunicación, acompañada de Andrés Marrancini, el director ejecutivo de Azonahores, que ciertamente hay una resolución emitida hace 2 días por el Ministerio de Turismo, reiterando una resolución anterior del Ministerio en el sentido de que todas las áreas en donde transitan turistas en los hoteles, todas las áreas comunes para el uso de los visitantes extranjeros deben tener cámaras de vigilancia de seguridad. Ha habido varios sucesos que se han producido violentos o acontecimientos fortuitos en los que se han producido la muerte de 3 personas procedentes de Estados Unidos. Y una señora que dice que fue golpeada. Así, sí. Entonces, esto ha ocurrido en el este, tanto en La Romana como en Punta Cana. Y se ha ofrecido información muy variada sobre el tema, pero medios de comunicación en Estados Unidos han hecho una especie de campaña en contra del turismo de República Dominicana, sobre todo porque supuestamente no hay la seguridad suficiente. Uno de los casos ya comprobado es el de una turista que al momento de llegar, incluso al hotel en donde iba a pasar sus vacaciones junto con su esposo, se produjo su fallecimiento. Está comprobado que fue un infarto el que se produjo y que como consecuencia de ello las autoridades y los propietarios del hotel o los administradores del hotel no tienen otra cosa que hacer que ofrecerle facilidades, apoyo, y eso fue lo que se dijo. Ahora, eso es un evento de salud que le puede ocurrir a cualquiera en cualquier lugar. Andrés Marrancini y Paula Rainieri, que el turismo en República Dominicana ofrece una seguridad con los mejores estándares internacionales. Aquí prácticamente no hay sucesos de violencia, de asaltos o de agresión. En ninguno de estos casos está comprobado que haya ocurrido asalto o agresión contra ninguna de estas personas, salvo el caso de una señora en el Punta Cana
un hecho que ocurrió hace 4 meses y que la señora no lo denunció sino hasta la pasada semana, luego de que el hotel haya rechazado pagarle una indemnización que ella pidió de 2.2 millones de dólares. Entonces, ella denuncia que fue golpeada. Ella denuncia que fue golpeada. Hay una situación que se presentó en el que ella sale en horas de la noche, a las medianoche de su habitación, y dice que va a tomar unas fotografías o a buscar un trago. Pero pasa, dice ella, por un área en donde aparentemente es un área exclusiva para empleados. Alguien la habría abrazado y la habría forzado de algún modo, que perdió la respiración, se desmayó y luego aparece golpeada. Las autoridades han estado investigando. Este tema ha tardado demasiado y no hay ninguna certeza sobre lo que ocurrió de verdad, porque no había cámaras en el lugar, siendo un área exclusivamente de empleados. A las 6 de la mañana la encontraron. El marido, a las 2 de la mañana, sale de la habitación y va al lobby del hotel y dice: mi esposa ha desaparecido, pero regresa y se acuesta de nuevo. Entonces las autoridades dicen: bueno, aquí hay incongruencias. Está raro, porque si desaparece tu compañera, muy raro, tú no te vas a acostar a dormir plácidamente sin saber dónde está. Entonces la señora es ejecutiva de seguros y además parece que ella tardó mucho tiempo, también no quiso ofrecer declaraciones al hotel ni a las autoridades cuando se reportó a las autoridades el tema, de manera que en este caso la señora tomó su propia decisión. Mira, con este tipo de cosas, Fausto, la gente suele a veces decir: bueno, hay toda una campaña dirigida a hacer daño. Yo no creo que sea una campaña como dirigida por otros destinos que compiten con República Dominicana. Esa es la gran sospecha. Sospechan eso, pero yo no creo en esa teoría de la conspiración. Yo sí creo. Los medios estadounidenses y en general a veces de los países desarrollados tienen una visión muy sesgada de los países que ellos llaman pobres o de tercer mundo y venden una imagen, a veces a través de su cine o de sus canales de televisión, de que en estos países el acabose. Por ejemplo, tú le mencionas a alguien Colombia, México, y piensan, por lo que transmiten los canales norteamericanos, a veces europeos también, que tú entrando a uno de esos dos países te vas a cortar un brazo. Que hay mucha violencia. Que en México y en Colombia todo el mundo anda con una ametralladora. Que los jueces y las autoridades. Y que nada sirve. Sí. Y no es así. O a veces dicen: bueno, detrás de este paraíso, miren la pobreza. Si uno se pone a rebuscar en Estados Unidos, en la propia Francia, en Gran Bretaña, en Nueva Zelanda, detrás de muchísimos paraísos hay barrios malos. Y hay gente que vive en la pobreza. Si tú te pones a escarbar en eso, entonces es una visión sesgada. Y bueno que ellos le dan importancia a lo que les ocurre a los suyos, donde quiera. Muy bien, nosotros también deberíamos hacer otro tanto. Pero esos son casos aislados. Este es uno de los países en donde a un turista es raro que le pase algo. Es tan raro que cuando ocurre es noticia. Es noticia. No es verdad que aquí están asaltando a cada rato. 7 millones de turistas. Eso es casi la población dominicana. 7 millones de turistas. En otros lugares se producen sucesos, acontecimientos, robos. Cuando tú visitas cualquier país europeo o cualquier... A estas señoras, las Kardashian, que son muy populares, ¿verdad?, muy voluptuosas, que tienen un programa de televisión en donde se viven exhibiendo, en un hotel de lujo de París les robaron unas joyas, ¿verdad? Uno no pensaría que un hotel de lujo de París, una de las ciudades, ¿verdad?, de high class, ocurrió y ha ocurrido hasta en Mónaco, que le han robado a algún turista, en España. Bueno, tú una vez fuiste víctima de un robo. Sí. 2 robos. En España. En Barcelona. Pero no quiere decir que en España desde que tú llegues te van a robar, Sí, ni que tienen algo contra ti específicamente. Entonces, yo creo que en eso se exagera. El dato que dio Paola Rainieri es que nosotros estamos en un nivel 2, comparable con China. Y miren que en China no se atreve mucha gente a hacer muchas cosas. Francia, entre otros destinos, en que puede ocurrir algo, pero no es que andan asaltando a la gente constantemente dentro de los lugares de turismo sobre todo. Sí, pero hay un elemento importantísimo, Gustavo, y es que hasta ahora las autoridades del Ministerio de Turismo o del gobierno dominicano no han dado una declaración oficial sobre estos casos y han tardado demasiado. Ayer se produjo una reunión
en que aparecen los ejecutivos principales del Ministerio Público, el ministro de Defensa, el Procurador General de la República, el jefe de la policía y otros dos organismos responsables. El ministro de Interior y Policía. No, pero también Turismo participó, tuvo una representación. Ya. Entonces, dando respuesta en el sentido de que están coordinados los organismos de seguridad del Estado. Turismo también emitió un comunicado en donde le dice que le da un plazo para que se revisen y ajusten los protocolos de seguridad. Sí. Y Paola también, Rainieri, ayer habló de que habían estado trabajando, no a propósito de esos últimos incidentes, sino hace un tiempo, de común acuerdo, el empresariado del turismo con las autoridades, afinando los protocolos y las medidas de seguridad. Y que pronto van a anunciar los resultados, pero además que están a la espera del resultado de las investigaciones. Así es. De modo que es muy importante que en este momento las autoridades dominicanas, tomando en cuenta el siguiente dato, el 60% de los turistas que vienen a la República Dominicana proceden de América del Norte, es decir, de Estados Unidos y Canadá. Entonces, incluyendo México también, porque hay que decirlo. Bueno, si es Norteamérica también, aunque a Trump no le guste. Claro, entonces es muy importante que protejamos el turismo. República Dominicana hizo una acción como país y hay una campaña y un esfuerzo por parte del gobierno dominicano encaminado a lograr los 10 millones de turistas por año. Eso significa igualar la población dominicana con el número de turistas que lleguen por año. Eso es duplicar la población que debe ser alimentada en un año. Eso es un incentivo a la producción. Acontecimiento importante en términos económicos y como logro importante también para el conjunto de la sociedad dominicana. Las zonas más prósperas de República Dominicana son las zonas que han desarrollado el turismo. El este del país ha prosperado mucho. Claro, en el este hay bolsones de miseria, como las que tenemos en ciudades que no son exactamente turísticas, como el caso de Atomayor. Verbigracia, la capital. O el Seibo. Fuera del polígono que hay de todo. Bueno, está bien. Entonces, por supuesto, es muy importante que protejamos el turismo y que las autoridades den respuestas a estos casos específicos. Ya la embajadora de Estados Unidos, la señora Weinstein, ha dicho que el turismo en República Dominicana es seguro, que hacer turismo aquí es seguro. Que es un caso aislado. Hay casos aislados o fortuitos que se dan en cualquier lugar del mundo. Exactamente. Eso es importante. Vamos a la pausa. Hay dos comunicados importantes en el día de hoy. Uno del Ministerio de Hacienda, dando cuenta del comportamiento, del cumplimiento de la responsabilidad del Estado Dominicano con el endeudamiento externo. Informa el Ministerio de Hacienda que en los compromisos internacionales de deuda del gobierno dominicano este año se han pagado 14.000 millones de dólares, de los cuales 9.000 han sido para cumplimiento de la deuda principal y 5.000 millones de dólares han sido para el pago de los intereses de los compromisos acumulados. Bueno, el gobierno, esto lo dijo el ministro de Hacienda, ¿verdad? Toca Simón, pero también... No, el ministro Toca Simón es el de Industria y Comercio. ¿Verdad? ¿Cómo es que se llama el de Hacienda? El ministro de Hacienda, Donald Guerrero. Donald Guerrero, que me perdonen ambos, que tuve una confusión. Yo asociaba, no sé por qué en este momento. No, pero no te preocupes. Bien, el caso es que varios ministros que tienen que ver con la parte de la economía han estado defendiendo la administración del presidente Medina. Yo creo que eso es porque ha habido ataques de la oposición y una que otra de las personas que se trabajan en el área de la economía, que son técnicos y han estado criticando y advirtiendo sobre el tema del endeudamiento. Ellos dicen que están manejando la deuda, que se está pagando y han hecho énfasis, no es este el caso, pero otros han dicho que
como recordando que esa deuda venía de otras administraciones y que no hubo más remedio que continuar complementando el presupuesto con ese tipo de endeudamiento. Ya. Pero que es saludable y que ellos van cumpliendo, que es lo importante. Que ellos han cumplido. Yo creo que el dato se corresponde más bien con el gobierno del presidente Danilo Medina, desde el año 2012 hasta el año 2018. Sí, no, pero yo digo en este caso, pero sí. Escuché a otros funcionarios Ya. hablando de que fue que si tú llegas, si tienes una situación de déficit, no hay más remedio que buscar más dinero para pagar y seguir pagando. El otro comunicado es el comunicado del Ministerio de Educación sobre la resolución 33-2019, en donde se establece la necesidad de una política de equidad de género en el sector educativo preuniversitario. El ministro de Educación firma ese comunicado y dice que esa es una orden que está en la Constitución de la República, está en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo y está en el Pacto por la Educación firmado en abril del año 2014. Firmado por quienes ahora todos los abominan sectores de ese de pacto. la sociedad dominicana. Ese comunicado dice muy claramente que hay un procedimiento que se va a seguir y que cuando se haga esta metodología y luego se vaya a poner en práctica la política de equidad de género en el sector educativo, deberá ser aprobada por el Consejo Nacional de Educación. Luego, aparte del comunicado, hay unas declaraciones que ofreció ayer el ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, en donde dice que solo si lo quitan del Ministerio de Educación como ministro, no aplicaría él la resolución sobre la equidad de género en el sector educativo. Eso es importante es una porque decisión muy firme, él clarísima. Él está reiterando su convicción. Y obviamente está respondiendo a las presiones que ha habido de parte de sectores católicos y evangélicos tratando de impedir que el Ministerio de Educación cumpla con su labor. Y con su responsabilidad. Ya basta de chantaje. Por sectores que no es verdad que representan a la mayoría. No es cierto. Eso no es verdad. Se quieren dar la imagen de que ellos representan a la gran mayoría y que todo el pueblo dominicano, la sociedad piensa así. No es verdad, no es cierto. Así es. Bueno, señores, muchas gracias. Hasta mañana.